Las cosas más importantes en el infinito universo han ocurrido y están ocurriendo y ocurrirán originadas en el cielo. Ahí está nuestro gran sumo sacerdote. Nuestro gran sumo sacerdote. Pero para ser el gran sumo sacerdote no es cualquiera. No es cualquiera. Hay condiciones para ser el gran sumo sacerdote. Y Jesús es el único ser en todo el universo infinito que llena las condiciones para ser nuestro gran sumo sacerdote. Es mi gran sumo sacerdote. Y es gracias a ese sacerdocio de Jesús que tú y yo podemos tener seguridad de nuestra salvación, pero también de nuestra vida presente. Estamos seguros porque hay un gran sumo sacerdote que en este momento está intercediendo por nosotros. Hay un gran sumo sacerdote que presentó la ofrenda perfecta por tu pecado, pero hoy está sentado al lado del Padre, gobernando y dirigiendo nuestras vidas. Entonces, estamos estudiando acerca de quién es Jesús, quién es Jesucristo. Hemos visto que es el Hijo de Dios. Hemos visto que Él es el único Dios hombre que expió nuestros pecados, que está sentado, que está gobernando todo, que está dirigiendo todo. Y no existe una criatura que se salga de su control soberano perfecto. Lo mismo que las circunstancias nuestras tampoco. Ese es Jesús. Pero ahora, en estos domingos, vamos a ver que Él está ejerciendo un papel importante. Está sentado a la diestra del Padre. Pero para ser el sumo sacerdote grande, infinito, maravilloso y todo lo que este superlativo gran implica, Jesús tenía que tener ciertas condiciones. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando Dios erigió el tabernáculo y puso a los levitas, era la tribu de Leví, por eso se habla de levita, porque la tribu de Leví era la encargada del oficio del templo. Hoy leíamos cómo fue organizado ese oficio en el templo, allá en el Antiguo Testamento. Leíamos en días anteriores que habían 4,000 músicos, 4,000 levitas, tocando diversas clases de instrumentos y estaban en entrenamiento musical todo el tiempo. Y dice la Biblia que las naciones alrededor oían desde lejos y no tenían ningún equipo de sonido. Y oían desde lejos la belleza cúltica que se le presentaba a Dios de manera continua y era maravilloso. Bueno, todo eso, lo que Dios estableció allí en el Antiguo Testamento era para mostrarle a la nación de Israel y a nosotros, la iglesia de Dios hoy, que allá en el cielo esto está diseñado de manera perfecta. Allá en el cielo hay un tabernáculo perfecto. Y el Señor Jesús, cuando murió aquí en la tierra, fue a llevar su cuerpo después de resucitar al tercer día a ese tabernáculo celestial para decirle a Dios el Padre: Padre, ya yo cumplí, ya pagué por el sacrificio de ellos, ahora hay que declararlos justos. Y fue allá en el cielo entonces donde se desarrolló, se ejecutó nuestra justificación. Y no solamente eso, sino que el Señor Jesús, como lo vamos a ver en los versículos, ahí se sentó, siendo nuestro sumo sacerdote grande, infinito, perfecto, divino, majestuoso, se sentó para seguir ejerciendo su sacerdocio a nuestro favor.
Ya no para presentar las ofrendas, porque la ofrenda se presentó una sola vez y para siempre. Pero su sacerdocio continúa eternamente y para siempre. Entonces, otra vez, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, ¿cuántas veces entraba al lugar santísimo? Una sola vez, el día de expiación, para presentar ofrenda por su propio pecado y por el pecado del pueblo. Pero Jesús no tuvo que presentar ofrenda por su propio pecado. ¿Sabe por qué? Porque es el único fiel sacerdote perfecto, sin pecado, más grande que toda la creación, que todos los tres cielos juntos. Porque es el Dios que se hizo hombre, que ahora está ejerciendo eternamente y para siempre su papel de sumo sacerdote. Ahora la pregunta que usted dice es, ¿y por qué si ya Él hizo todo eso perfecto, por qué tiene que estar cumpliendo su papel sacerdotal? Primero, es verdad que Él ya pagó por nuestro pecado, pero también es verdad que tú y yo estamos metidos en una naturaleza pecaminosa que todavía no se ha acabado y será erradicada el día del rapto. A partir del rapto, entonces ya no tendremos naturaleza pecaminosa en este cuerpo, porque este cuerpo donde reside ese poder pecaminoso será reemplazado por un cuerpo nuevo donde ya no tendrá relación con el pecado. Otra razón, porque tú y yo también tenemos un acusador que se llama el diablo. Otra razón, porque esta naturaleza pecaminosa todos los días produce pecado. Y por esa razón Jesús sigue pidiendo por nosotros, porque estamos todavía metidos en esta debilidad. Necesitamos de ese gran sumo sacerdote para poder acercarnos a Dios. Ese es parte de su oficio. Él nos acercó a Dios. Y por eso Hebreos enfatiza el capítulo 4, versículo 16, capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque el Señor Jesús ya nos abrió el camino vivo. La primera condición que Jesús tiene que cumplir para ser el gran sumo sacerdote nuestro es ser semejante a nosotros. Vamos a leer. ¿Listo? Versículo 17 dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar el pecado de todo el pueblo. Dicho de otra manera, Jesús tuvo que hacerse hombre para venir a ser el sumo sacerdote grande de nosotros los hombres. Él, siendo Dios, se hizo hombre para ser semejantes a nosotros. En el capítulo 2, versículo 14 también dice que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que estaban sujetos a servidumbre durante toda la vida por el temor a la muerte. O sea, Jesús, para ser el gran sumo sacerdote, primero tuvo que hacerse hombre. Tenía que ser hombre, pero ojo, hombre sin pecado. Por esa razón, quien engendró a Jesús no fue un hombre, fue Dios mismo. Engendró en el vientre de María, en el cuerpo de María, una mujer que nunca había tenido relaciones sexuales, una mujer que nunca había sido vista desnuda por un hombre. Y esta mujer fue usada por Dios para engendrar en ella el cuerpo del Santo Hijo de Dios, Jesucristo.
Por esa razón la Biblia dice a María, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, que era Jesucristo, que estaba allí, tomando naturaleza pecaminosa. La primera condición es esa, que Jesús tenía que ser semejante a los hombres, y por lo tanto implicaba que Él tenía que ser hombre también. Dice el versículo, semejante a sus hermanos. Recuerden que Jesús no se avergüenza de llamar hermanos a todos aquellos que creemos en Él. Eso ya lo vimos. La segunda condición para llegar a ser el gran sumo sacerdote es que Él tenía que ser misericordioso. Recuerden que ese es un atributo de Dios. ¿Qué significa la misericordia? Que Dios se inclina en bondad hacia ese hombre caído en pecado, hacia ese hombre que no puede salvarse a sí mismo de su condición pecaminosa. Entonces Dios se inclina desde lo más alto y va hasta donde estamos nosotros. Bueno, ya vimos el punto anterior. Se hizo hombre, se humilló. Y la palabra humillarse quiere decir eso, bajar el orgullo. Llegar a ser un hombre fue algo humillante, pero precisamente era para mostrar la misericordia de Dios. Otro elemento de la misericordia es que cuando el pecado trajo muerte, entonces Dios engendra una nueva vida en aquellos que creemos en Él, expresando así entonces su misericordia. Dice el versículo entonces, para llegar a ser misericordioso. Otro, para llegar a ser fiel. Otra condición que el Señor Jesús tuvo que mostrar para ser el gran sumo sacerdote nuestro es ser fiel en lo que a Dios se refiere. Bueno, en estos días estamos terminando el atributo de la fidelidad y a través de este atributo aprendemos que fiel significa que Dios es el único ser que tiene el poder para permanecer en el tiempo. Dios es el único que tiene el poder para ser veraz. Ser veraz significa que lo que Él dice, eso nunca, nunca, nunca va a cambiar. Será lo mismo para siempre. Ser fiel significa que Él mantiene su esencia divina, santa, perfecta, incambiable. Ser fiel es ser inmutable. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. Él vino a mostrarnos la fidelidad de Dios. Hoy dependemos de su fidelidad en el sacerdocio. Somos salvos porque creemos en lo que Él hizo, en lo que Él está haciendo y en lo que Él hará a nuestro favor. La salvación no depende de lo que nosotros somos capaces de hacer, porque eso significaría que somos capaces de hacer nada. Y ahí sí estamos mal, hermano. Hay algunos grupos que predican que la salvación depende de ti o depende de algún ser humano. Hoy se hace mucho énfasis en que tú tienes que estar bajo la cobertura de un apóstol espiritual, de un pastor, de un tal cosa. Hermanos, es suficiente con la cobertura del gran sumo sacerdote que está sentado en los cielos, y sobre eso no hay nada ni nadie que lo supere. ¿Sí estamos? Tú no necesitas de más nada. Cristo te da la cobertura espiritual que tú necesitas. Que tú necesitas. Y su cobertura sí es realmente eficiente. Número 4, otra condición que Jesús tenía que cumplir para llegar a ser el gran sumo sacerdote nuestro es expiar los pecados del pueblo. Voy a pedirles a ustedes, mis hermanos, que lean otra vez este versículo 17. 1, 2, 3. Por lo cual
Este libro de Hebreos, la carta de Hebreos, nos explica que así como en el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes o los sacerdotes tenían que presentar una ofrenda por el pecado, y eso tenían que hacerlo continuamente, Jesús, con su sola ofrenda, con su solo sacrificio, hecho una sola vez para siempre, quitó el pecado de en medio. Ya el pecado delante de Dios no existe, tu pecado, porque Jesús lo quitó. Y Él nos presentó perfectos. Ya Él realizó su sacrificio. La palabra expiar tenía que ver entonces con cubrir el pecado. Jesús lo quitó. Y por eso su sacrificio es único y se hizo una sola vez. Porque ya no necesitas más sacrificio. Eso es lo que dice en el capítulo 6. Algunas personas pretendían que Jesús volviera a morir por sus pecados, volviera a pasar el sufrimiento por su pecado. Y el Señor, que dice ahí en el capítulo 6, no se puede. Todos los seres humanos tienen que creer en ese sacrificio que Jesús hizo hace 2000 años. Pero ese sacrificio es efectivo para todos aquellos que lo reconocen hoy como Señor, como Salvador, que creen en lo que Él hizo, que creen en lo que Él está haciendo allá sentado en su trono y que creen en lo que Él hará en el futuro a su favor. Para llegar a ser el gran sumo sacerdote, Jesús tuvo que traspasar los cielos. Número 5. Capítulo 4, versículo 14 dice: por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Cuántos cielos existen según la Biblia? ¿Cuántos cielos? 3. El que está encima de nosotros, que cada ratico nos moja, ¿verdad? En estos días. El que nos pega los sustos. Gracias al Señor por el agua que ha caído. No es muy normal que aquí en La Guajira haya lluevas con tanta, pero gracias al Señor, también aquí estamos, bien. Crece la yuca, el maíz, el plátano, etcétera. Gracias al Señor por eso. El cielo que existe después del primer cielo, ¿cuál es? El segundo cielo. En estos días los hemos bombardeado, ¿no? He montado ahí en el grupo unos videos de unos hermanos que están utilizando ese recurso científico, los datos acerca del universo insondable para los seres humanos, nuestra Vía Láctea pequeña que tenemos frente al infinito universo. Existen miles y miles de millones de galaxias como la que nosotros tenemos. Y para traspasar esa galaxia se necesitan millones de años luz. No existe una nave que hayan creado, eso solo existe en la ficción de las películas, porque eso es imposible, no saben cómo hacerlo. Han mandado sondas, telescopios, que es lo que nos han dado la información científica que hoy tenemos. Y eso ha cambiado enormemente la concepción. En los últimos años ha cambiado totalmente. Pero lo que sí nos puede decir eso es que esto es algo tan vasto, tan infinito, tan insondable para el ser humano. Y eso no es nada. El que sigue, el siguiente es más grande que los anteriores, el tercer cielo, hasta donde fue el apóstol Pablo. ¿Sí recuerdan? Oyó palabras que al hombre no le es posible entender. Allá estuvo, Dios lo llevó en espíritu hasta el tercer cielo. Y dice que el Señor Jesús traspasó esos 3 cielos, como Dios y como hombre, porque vino hasta aquí, hasta la tierra. Se hizo hombre. Y después, cuando ya expió nuestro pecado, cuando ya se levantó de la tumba, estuvo 50 días
o 40 días, perdón, con sus discípulos, se fue. Los discípulos lo vieron subir y ahí traspasó también los 3 cielos. Estos espacios para nosotros son infinitos, para el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, es nada. Él está presente en todos los 3 cielos y los administra desde allá sentado, desde su trono celestial. Entonces, para ser el gran sumo sacerdote, Jesús tuvo que traspasar los 3 cielos. Y es el único. Nadie más lo ha hecho. Y nadie más lo hará. Por eso, qué maravilloso es que podamos confiar en su sacerdocio eficiente. Qué maravilloso es poder creerle a ese Jesús, el gran Salvador, el gran Señor, el gran sumo sacerdote mío y de todos aquellos que creemos en Él. Número 6, para ser entonces el gran sumo sacerdote, Jesús tenía que ser conveniente. Conveniente. Oiga, hermano, no nos convenía nadie más. Mire, Adán era el líder de la humanidad, el primer hombre. Y Adán nos metió en el problema de pecado. ¿Sí recuerdan? Nos metió en problema de pecado. Pero Jesús es el sumo sacerdote conveniente. Quiero pedir a los varones que me acompañen leyendo este versículo 26. Dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué más quieres, hermano? Santo significa que Él no tenía pecado. No tenía, no tuvo, ni tendrá pecado. Santo indica que Él no tuvo contacto con el pecado, aunque vivió con los pecadores. Una prostituta tirada a sus pies, derramando sus lágrimas y un perfume, no contaminó a Jesús con su pecado. Se pudo sentar con los pecadores. Fue a la fiesta de Caná de Galilea, tomó el vino no para embriagarse, tampoco transformó el vino para que las personas se embriagaran. El problema de nosotros es que cuando pensamos en esa palabra vino, enseguida lo llevamos a nuestra época y creemos que todos los vinos de la antigüedad que la Biblia nos registra eran para embriagarse. No es así. Jesús anduvo con los pecadores, pero no se ensució. Él, por su esencia divina, por su esencia santa y sin mancha, apartado, indica que Él siempre mantuvo su esencia santa, perfecta, justa. Él no se contaminó de pecado. No así nosotros. No existe un ser humano que no tenga pecado. En maldad me concibió mi madre. ¿Sí recuerdan? Salmo 51. Tenemos Romanos 7. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. El mal está en mí. Aunque quiero hacer lo bueno, resulto haciendo lo malo. Pues a Jesús no le pasó eso. Él mantuvo su esencia santa, perfecta, a pesar de que anduvo en los pecadores, a pesar de que Dios puso el pecado de nosotros sobre sí. Él cargó el pecado de nosotros, pero nunca este pecado llegó a ser parte de su esencia. Nunca pecó. ¿Sí estamos? Entonces ningún hombre podía hacer eso. Y eso también incluye a las mujeres. Ninguna mujer podía hacerlo. Número 7, para llegar a ser nuestro
gran sumo sacerdote, Jesús tenía que ser hecho más sublime que los cielos. El término más sublime significa que Él es mucho más grande que los 3 cielos, que ya hablamos. Él es mucho más excelso que todo lo que existe en los cielos, que toda la criatura. Jesús está encima de todo. Porque Él es el Dios que se hizo hombre para llegar a ser nuestro gran sumo sacerdote. Él es y está por encima de todo, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Puedes encontrar algo comparativamente similar en el infinito universo? No. Solo Jesús tiene estas cualidades. Solo Jesús nos asegura un sacerdocio perfecto, un sacerdocio que cumple su propósito, un sacerdocio que nos da la seguridad. Número 8, para llegar a ser nuestro gran sumo sacerdote, Jesús no solamente tenía que ser el sumo sacerdote, sino presentar la ofrenda perfecta por nuestros pecados una sola vez para siempre. ¿Y dónde iba a encontrar esa ofrenda? ¿Dónde? Pues Él mismo tuvo que ser esa ofrenda. Él mismo entonces fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo tuvo que ofrecerse a sí mismo y Él mismo tuvo que oficiar la ofrenda, porque no había otra cosa mejor que ello. Dice el versículo 27, quiero pedir a las damas que por favor me acompañen, dicen así: que no tiene necesidad, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer y luego los del pueblo, porque esto, ofreciéndose, ¿cuántas veces ofreció Jesús el sacrificio perfecto? ¿Cuántas? Una sola vez. Una sola vez. Y ese sacrificio fue perfecto, es perfecto y será perfecto por la eternidad. ¿Crees esto? Te pregunto, ¿crees esto? ¿Es tu sacrificio? ¿Fue tu pecado el que fue puesto sobre Jesús? Si has creído eso, déjame decirte que tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios. Eso es lo que hace diferente una persona de otra. Quien cree en ese sacrificio, quien cree lo que el Señor Jesús ha hecho por ello, por ti, entonces serás salvo. Serás salvo. Salvo de la condenación de tu pecado, porque ya Jesús lo pagó. Salvo de estar en un lugar alejado de Dios, porque vas a ir a compartir con el que te salvó con su sacrificio. Número 9. Para llegar a ser el gran sumo sacerdote nuestro, Jesús tuvo que entrar a los cielos como nuestro precursor. Como nuestro precursor. Acompáñenme todos leyendo así. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que cuando Jesús entró en los cielos y se sentó allá en el trono de Dios, Él no solamente hizo eso para Él, sino para ingresarnos a todos nosotros. Hoy tenemos el derecho, el privilegio de ingresar hasta allá, hasta el tercer cielo donde está Dios el Padre al lado de Cristo, y entrar solamente
cuando oramos delante de Él. Hoy le podemos ofrecer nuestras súplicas. Hoy le podemos ofrecer nuestra adoración que traspasa los tres cielos, porque Jesús es el precursor. La palabra precursor significa el que entra, el que va primero y luego nosotros. Él entró para que nosotros entremos, pero eso no se queda ahí. No solo entramos por medio de nuestras oraciones, sino que entraremos físicamente después de ser transformados en el rapto. Entonces Jesús tomará a su iglesia como una novia, como una esposa pura, perfecta y sin mancha, y la meterá a los cielos y habrá una enorme fiesta. Ese evento en la Biblia se llama las bodas del Cordero, y la iglesia entra a la Nueva Jerusalén para estar viviendo allí con Cristo para siempre. Porque Él es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y por último, número 10, para ser nuestro gran sumo sacerdote, Jesús tuvo que quedarse sentado. Este término, sentarse allí en el trono, significa que Él es el que gobierna, que Él es el que domina, que Él es el que administra todo, infinitamente todo, de manera perfecta. Dice el versículo 1 del capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó. ¿Dónde se sentó? A la diestra del trono, en la majestad de las alturas, en los cielos. Ahí hay dos tronos, la Biblia nos habla. En el trono principal está Dios el Padre. Y a su lado, a mano derecha del Padre, Jesucristo, el Cordero de Dios. Gobernando todo, hermano. Todo. Por esa razón tenemos tranquilidad. No por lo que nosotros podamos hacer para salvarnos, sino porque Jesús cumplirá de manera perfecta su sacerdocio a nuestro favor. Como conclusión, entonces, ¿qué significa que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote? Que no existe nadie que supere a Cristo. Tú no necesitas que un pastor te dé una cobertura espiritual, que un apóstol, cosa que no existe, o que alguien que se diga Dios o diosa o lo que sea, porque todo eso existe en las diferentes religiones. No necesitas eso, porque tienes ya un gran sumo sacerdote por su grandeza, por su perfección. ¿Qué hace que Cristo sea nuestro gran sumo sacerdote? Hay 10 condiciones que Jesús cumplió. Es lo más sublime. Presentó el sacrificio perfecto. ¿Qué más? Para llegar a ser ese sacerdote, tenía que ser semejante a nosotros, tenía que ser humano, tenía que ser santo, perfecto, sin mancha. Y eso lo cumplió Jesús. Tenía que traspasar los 3 cielos. Y eso solo lo hizo Jesús. Nadie más lo ha hecho. Nadie más lo ha hecho. La exhibición de su grandeza se debe a que Él es el único sumo sacerdote eterno, divino y humano, que expió nuestro pecado, que llevó el sacrificio hasta el tabernáculo celestial y se sentó en su trono majestuoso. Padre bueno, gracias porque nos has dado un Salvador. Gracias porque nos has dado un Señor que domina, que gobierna nuestras vidas y el infinito universo. Pero también nos has dado un gran sumo sacerdote para expiar nuestros pecados y para cumplir muchas funciones de su sacerdocio. Te damos gracias porque hoy descansamos en esa gran verdad. Gracias, Señor, por tu iglesia. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que por alguna razón no están aquí. Pedimos que también les consueles, les des la fortaleza para avanzar, para crecer, para depender de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.